Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy vamos a entrar a ver un tema interesante, y nosotros, como decíamos, estamos celebrando la Navidad, y ya vamos a ver por qué razón es que la estamos celebrando el día de hoy. Tal vez exactamente no es hoy el día, quizás fue ayer o tal vez mañana, pero estamos más o menos bien cerca de la fecha en que el Señor vino a esta tierra. Entonces veamos nuestra lección. Aquí tenemos una introducción y hay una pregunta interesante. ¿Deben los cristianos celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús el Mesías? Esta es una pregunta que puede tener muchas respuestas. Yo creería, es mi forma de pensar, que la celebración de la Navidad debiera ser un acontecimiento exclusivo para los creyentes, para los cristianos. El mundo nos ha robado esta celebración y hace una celebración, dijéramos, que raya en lo pagano. Y por esa razón, algunas iglesias se abstienen de celebrar el nacimiento de Jesús. Verdaderamente, la pregunta es importante, porque si vamos a la Biblia no aclara tácitamente que se celebre la Navidad, no lo dice, pero tampoco lo prohíbe. De manera que si no lo prohíbe, estamos en el derecho de celebrarlo. Y lo hacemos con fundamento en algunos aspectos de la Biblia que quedaron escritos en aquella fecha cuando el Señor nació. Entonces, si vemos el desarrollo ya de este tema, yo voy a entrar un poco al Antiguo Testamento para sacar algunos versículos, algunos acontecimientos importantes que respaldan el nacimiento de Jesús y respaldan la fecha. Entonces vamos a ver la parte esta del día de expiación. El día de expiación es una fiesta muy importante de los judíos que se denomina Yom Kippur. En Levítico 23, usted puede ir tomando nota de estos versículos para después estudiarlos si usted quiere profundizar más en ello. Pero en el Levítico 23, versículo 27, mire lo que dice. A los 10 días de este mes séptimo, 10 días del mes séptimo, será el día de expiación. El 10 del mes séptimo será el día de expiación. Y Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que ellos tendrían que tener una santa convocación. O sea, convocar a todo el pueblo al templo, llamar a todo el templo. ¿Y qué tenían que hacer? Decía, ahí afligiréis vuestras almas. O sea, eso quiere decir que tenían que llegar en ayuno.
llegar en ayuno y además tenían que ofrecer ofrenda encendida. Se las marqué aquí en amarillo y subrayado y letras en rojo. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuándo debía de ofrecerse ofrenda encendida a Jehová? El día 10 del mes séptimo, el día de la expiación. Si vamos a ver, como estamos hablando aquí de una ofrenda encendida, ¿cuáles eran las ofrendas que se habían establecido, que Dios había establecido para el pueblo de Israel? Serían las siguientes. Habían 5 ofrendas levíticas que tenían que realizar el pueblo de Israel. La primera es la fiesta o la ofrenda del holocausto. El holocausto es la ofrenda encendida. Holocausto y la ofrenda encendida es lo mismo. La segunda era la ofrenda de cereal. La tercera, la ofrenda de paz. La cuarta, la ofrenda por el pecado. Y quinto, la ofrenda por la culpa. Y le sigue diciendo el Señor a Moisés, y les dirás en Números 28:3, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. O sea, esta ofrenda del holocausto, aquí el 28:3 lo aclara cuál es. Son 2 corderos sin tacha de 1 año. Eso se tenía que ofrendar en el día 10 del mes séptimo. Ya vamos a ver cuál es el mes séptimo y vamos a llegar a la fecha. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Será el holocausto continuo. O sea, se estableció un holocausto continuo. No podía dejar de hacerse nunca en la vida de hacer la ofrenda del holocausto, ofrecer la ofrenda del holocausto, que era la ofrenda encendida y que consistía en 2 corderos sin defecto y que fueran de 1 año. Entonces veamos cuál es el mes séptimo. En el calendario judío, el mes séptimo se llama Tishri. Tishri. Y en nuestro calendario va del 15 de septiembre al 15 de octubre. El calendario hebreo, que es el mes séptimo, es Tishri, va del 15 de septiembre al 15 de octubre. Entonces, este mes séptimo iniciaba para nosotros el 15 de septiembre. Si le sumamos 10 días, llegamos al 25 de septiembre. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 26 de septiembre, ¿va? O sea, ayer debía haber sido esta fiesta de la expiación de Yom Kippur. Quedémonos con esta información. Voy a intercalar otra información y después regresemos a esta fecha de 25 de septiembre. La vamos a retomar más adelante para entender por qué estamos celebrando la Navidad el 25 de septiembre. Dice el día de expiación de Levítico 23 del 27 al 28, también conocido como Yom Kippur, fue el día santo más solemne de todas las fiestas y festivales israelitas, que ocurrían una vez al año, solo una vez al año, en el 10º día de Tishri. Ese día el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo rituales para expiar los pecados del pueblo. El sumo sacerdote tenía que vestir vestiduras especiales para poder entrar al templo y expiar los pecados del pueblo. Recordemos que la expiación de los pecados es algo fundamental para poder entrar al reino de Dios. No se puede entrar al reino de Dios si uno no tiene los pecados expiados. O sea, eso representa la salvación, la eliminación del pecado de las personas. Antes de entrar en el tabernáculo, el sumo sacerdote Aarón
primero tenía que lavar su cuerpo, o sea, tenía que purificarse, lavar su cuerpo y colocarse una ropa especial. Luego tenía que sacrificar un becerro. El sumo sacerdote sacrificaba un becerro. Vimos anteriormente que hablaba de 2 corderos. Ahora aquí habla de un becerro. ¿Cómo se explica esto? El becerro lo ofrecía el sumo sacerdote por los pecados de él, del sumo sacerdote. Los corderos se ofrecían por el pecado del pueblo. Pero notemos que para el sacerdote se estableció que el sacrificio era un becerro, o sea, un ternero, una vaca pequeña, un torito pequeño. Y ese se ofrecía como ofrenda por el pecado para él y para su familia. Eso está en el versículo 6 y versículo 11. La sangre del becerro había que esparcirla en el arca del pacto, o sea, vertirla sobre la tapa que cubría el arca del pacto, que se conocía como propiciatorio. Ahí se debía verter la sangre del becerro, y lo hacía el sumo sacerdote. O sea que él sacrificaba el becerro fuera del templo, en el altar del sacrificio, y llevaba un poco de esa sangre del becerro y la vertía sobre el propiciatorio. Eso quería decir que él estaba implorando a Dios que se aplacara su ira, para aplacar la ira o aplacar el enojo de Dios. Por eso vertían la sangre en el propiciatorio. Después, Aarón o el sumo sacerdote debía traer 2 machos cabríos. Mire todo lo que consistía el día de expiación. No solamente eran los corderos, sino que había un becerro y también habían 2 machos cabríos. O sea, 2 cabros, o sea, el masculino de la cabra. 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Habían pecados ocultos y habían pecados que se habían confesado. Cuando los pecados eran ocultos y no se habían confesado, el sacrificio era con un tipo de animal. Cuando los pecados no habían sido confesados, era otro tipo de animal el que se sacrificaba. Uno para ser sacrificado, dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y su sangre era rociada nuevamente en el propiciatorio. Tanto la sangre del becerro como la del macho cabrío se vertía en el propiciatorio. El otro macho cabrío, el segundo macho cabrío, fue utilizado como chivo expiatorio. Aarón ponía sus manos sobre la cabeza y confesaba sobre él la rebelión y la maldad de los hijos de Israel. Luego agarraban a ese macho cabrío y lo soltaban en el desierto, y eso lo hacía un hombre que estaba ya designado para eso. El macho cabrío que se llevaba al desierto, previo a llevarlo, el sumo sacerdote oraba y ponía sus manos sobre el macho cabrío como un simbolismo de traspasar los pecados del pueblo sobre el macho cabrío. Cuando llevaban el macho cabrío al desierto y lo soltaban, ahí el macho cabrío se perdía. O sea que ese macho cabrío no regresaba al campamento de Israel. Eso representaba que Dios estaba expulsando el pecado del pueblo para nunca más volverse a acordar de ese pecado. Ese era el simbolismo de ese macho cabrío. Ese llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo que eran perdonados por otro año. Cada año debía de hacerse este mismo ritual del becerro, de los corderos y del macho cabrío. Pero no fue hasta que Jesús vino a hacer el sacrificio una vez y para siempre. Porque para los israelitas era año con año tener que repetir ese sacrificio de expiación. Pero cuando Cristo vino,
con un solo sacrificio nos quitó totalmente el pecado, nos libró del pecado, nos perdonó y ya no hay necesidad de otro sacrificio. O sea que ya no había necesidad de ceremonias de purificación. Eso terminó. Eso lo encontramos en Hebreos 7:27. La sangre de los toros, o sea, los becerros, y de los machos cabríos, solo podía expiar los pecados si el ritual se realizaba continuamente. Eso quiere decir año con año. Mientras que el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos los pecados de todos los que llegaran a creer en él. Cuando se hizo el sacrificio, el de Cristo, el Señor declaró, una de sus últimas palabras en la cruz fue, consumado es, o sea, se terminó, se acabó el sacrificio. Ya el sacrificio quedó totalmente completado. Eso está en Juan 19:30. Luego, el Señor, él aquí es el Señor. Él se sentó a la diestra de Dios y ya no se necesita ningún otro sacrificio. Eso está en Hebreos 10 del 1 al 12. La propiciación es el acto de aplacar la ira o el enojo de Dios. Pero la expiación, o sea, Yom Kippur, es el acto de reparar el daño por el pecado y quitarlo del pecador. Estamos regresando a esto para llegar a entender por qué era necesario que Jesús viniera y llevar a cabo un solo sacrificio para dejar ya en suspenso este ritual de la expiación que se había ordenado al pueblo de Israel. Entonces veamos el calendario hebreo. Aquí está el calendario hebreo. El calendario hebreo, aquí están a la izquierda sus meses. Antes del exilio, estos eran los nombres de los meses, estos que estoy marcando aquí, antes del exilio. Esto en español y esto en hebreo. Después del exilio, este era el nombre de los meses en hebreo y los días que tiene cada mes. Eso corresponde a nuestro calendario en estos meses. O sea, el primer mes para los judíos antes del exilio se llamaba Aviv. Después del exilio se llegó a llamar Nisan. Y para nosotros empezaba el 15 de marzo al 15 de abril. Del 15 de marzo al 15 de abril. El primer mes de los judíos para nosotros es del 15 de marzo al 15 de abril. Pero dice que la fiesta esta de la expiación de Yom Kippur se les ordenó hacerlo el séptimo mes al día 10º. Entonces miremos cuál es el séptimo mes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. En este mes, el mes de Tishri, aquí está Tishri, es del 15 de septiembre al 15 de octubre. Ya lo vimos, 15 de septiembre al 15 de octubre. Y decía que debía ser el día 10 de este mes séptimo. Si empezaba el 15, más 10 días, vimos que es el 25 de septiembre. Ahí se celebraba la fiesta de la expiación o la de Yom Kippur, que era la fiesta de redención de los pecados del pueblo de Israel, de todo el pueblo, incluyendo al sumo sacerdote. De manera que esa fecha nos va a servir en los siguientes datos que les voy a dar. Entonces veamos cuál es el significado profundo del nacimiento de Jesucristo. Y aquí podríamos mencionar que las personas en todo el mundo de alguna forma han escuchado la historia del nacimiento de Jesús. Medio mundo, yo diría que aún hasta los musulmanes han oído de la celebración del nacimiento de Jesús. Pero ¿alguna vez se ha preguntado estas personas si esta historia tan conocida tiene más implicaciones de lo que imaginamos? Esa sería una pregunta necesaria que deberían de hacerse todos aquellos que han oído del nacimiento de Jesús.
Este nacimiento de Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 700 años antes de Jesús, se registró una profecía acerca del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Una profecía del Antiguo Testamento. Esa profecía fue dada por Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 nos dice en su profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Se los puse en rojo y subrayado. Señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Está hablando del nacimiento de Jesús. A Jesús físicamente nunca se le llamó por Emmanuel. Sin embargo, el profeta está diciendo que el nombre del niño que va a nacer de la Virgen se llamará Emmanuel. Ya vamos a explicar qué quiere decir Emmanuel. Por lo tanto, el Señor mismo le dará una señal. Esto tiene que ver inicialmente con el rey Acaz. Acaz ya había rechazado la señal que el Señor le ofreció. Cuando el profeta protestó contra su rebelión e ingratitud, sin embargo, el profeta declara que esto no iba a impedir que Dios diera la señal. Esa señal que había prometido y que había designado para los judíos. Pero ¿qué señal? Podríamos preguntarnos. Bueno, la señal era: he aquí, una virgen concebirá. Este nombre, Emmanuel, no podría, ni puede hasta el día de hoy aplicarse literalmente a un simple hombre. Y por lo tanto, no puede haber duda de que el profeta se refirió a Cristo. No se estaba refiriendo a ningún hombre común y corriente, sino que se estaba refiriendo a Cristo, a Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. El profeta estaba a punto de darles una señal de liberación, hablando del pueblo de Israel. La pregunta aquí es: ¿por qué debería prometerles al Mesías que iban a ser 700 años después? Con este argumento, piensan que han obtenido victoria porque la promesa sobre Cristo no tuvo nada que ver con asegurar al rey Acaz la liberación de Jerusalén. Estamos explicando la profecía. Se menciona aquí que Jehová enviaría al Redentor. Después de que el rey Acaz rechazó la señal que Dios le había ofrecido, el profeta recuerda el fundamento del pacto, porque Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, que incluso los impíos no se aventuraron abiertamente a rechazar el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Emmanuel, este nombre fue incuestionablemente otorgado a Cristo a causa del hecho real, porque el hijo unigénito de Dios se vistió de carne. Oiga, el Hijo unigénito de Dios se vistió de carne y se unió a nosotros al participar de nuestra naturaleza. O sea, se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Él es llamado Dios con nosotros o unido a nosotros, que no puede aplicarse a un hombre que no es Dios. Cristo se convirtió en Dios hombre. Cristo se convirtió en Dios hombre. En la Biblia se considera que el nombre, aquí está la explicación del nombre Emmanuel. Póngale atención para que después no tenga usted duda. En la Biblia se considera que el nombre define a una persona. El nombre define a una persona, por lo menos en la cultura judía. De igual manera que hoy en día hay psicólogos que opinan que el nombre o apellido de una persona tiene
o cuando tiene significado, el nombre, porque los nombres tienen, la mayor parte de nombres tienen un significado. Entonces los psicólogos dicen que cuando un hombre, el nombre de un hombre o el apellido de una persona tiene significado, tiene una profunda influencia en el desarrollo del individuo. O sea, el nombre está definiendo lo que la persona va a hacer o cuáles van a ser sus características o cuáles van a ser sus cualidades. Por tanto, el nombre que se le pone a una persona, según la mentalidad hebrea, nos está explicando quién es o qué función tiene. Pero los israelitas iban más allá. No solo daban al niño un nombre que explicaba su cualidad, sino que también podían expresar cualidades de la persona como si fuesen también sus nombres en la cultura judía, israelita. Por todo esto, al decir Isaías que el Mesías se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, no está profetizando sobre el nombre de pila, no está profetizando sobre el nombre de pila que va a tener, sino que está profetizando sobre quién será, cuál será su cualidad. En este caso, el niño será Dios mismo habitando en medio de los hombres. La cualidad o la característica, lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, señala la cualidad de que el niño será Dios mismo habitando en medio de los hombres. Del mismo modo, el ángel que habló a José sabe que el niño será Dios, Dios entre nosotros, pero le pide a José que le ponga por nombre Jesús. Entonces, ¿quién está en lo correcto? O Isaías diciendo que el nombre será Emmanuel, o el ángel que le dice a José que le ponga Jesús. Que dicho de paso, Jesús es el nombre, es el significado de Josué. Jesús es en griego y Josué es en hebreo. Entonces, el ángel le dice a José, el padre, el esposo de María, que le ponga al niño Jesús, o sea, Yeshua, que significa Dios salva, o sea, la función. La Biblia menciona que Jesús, ya en su ministerio, que significa Dios salva, su función, Jesús le llama a Juan y a Santiago Boanerges, les da ese nombre de Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Ellos se llamaban Juan y el otro se llamaba Santiago, pero el Señor les llama Boanerges, haciendo ver cuál es la función o cuál es la cualidad de esos dos hombres, hijos del trueno. Además, encontramos a Jesús que llama a Simón, le llama Pedro, que quiere decir roca. ¿Por qué le llama Pedro? Porque será los cimientos sobre los que iba a construir su iglesia. Eso está en Mateo 16, 18. O cuando Dios le da a Jacob en el Antiguo Testamento el sobrenombre de Israel. Él se llamaba Jacob, pero el Señor le dice Israel, le cambia el nombre a Israel. Israel quiere decir el que lucha contra Dios, porque ha luchado contra Dios y ha vencido. Génesis 32. Aquí hay unos ejemplos de los sobrenombres, llamémosles así, que en la cultura judía se le ponían a las personas, a los niños, y que señalaban sus cualidades o sus características. Bueno, aquí está el pasaje de Lucas 1:31, cuando el ángel le anuncia a José y a María y le dice, y ahora, en este caso a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No le dijo llamarás su nombre Emmanuel, pero el profeta Isaías sí dice que su nombre iba a ser Emmanuel y no están equivocados ninguno de los dos. El mismo Isaías, 2 capítulos después de decirnos que el niño se llamará Emmanuel, nos dice que se llamará de varias otras formas, quedando así claro que no está hablando de cuál será su nombre de pila, no está hablando de cuál será su nombre de pila real, sino que simplemente
está hablándonos de cómo será el niño, qué características tendrá. Entonces dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y mire, dice, y se llamará su nombre. Lo dice Isaías nuevamente. Otros nombres. Y se llamará su nombre. Hablando del niño, hablando de Jesús. Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, el profeta está sacando a luz los nombres con los cuales se iba a conocer a Jesús por su función y sus cualidades. Él era Dios con nosotros, pero se le llama también admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así pues, Jesús es Emmanuel, porque Jesús es Dios habitando entre nosotros. Una traducción más exacta para nuestro estilo de expresión sería decir que Jesús es Dios con nosotros. Lucas 2:4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Él estaba en Galilea y se trasladó a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José, el padre terrenal de Jesús, vivía en Nazaret, en Judea, y se trasladó a Belén. Y dice Lucas 2:6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, María estaba a punto de dar a luz a ese niño llamado Jesús, y entonces José se trasladó de Nazaret a Belén. Aquí está un mapa. Toda esta región que es aquí arriba es la región de Galilea. En Galilea estaba Nazaret. Aquí era donde vivía José y María, en Nazaret. Y ellos, antes de que naciera su hijo Jesús, se trasladaron de Nazaret hasta Belén, a esta parte aquí abajo, se trasladaron a Belén, y eso daba cumplimiento a varias profecías de que el Hijo de Dios iba a nacer en la ciudad de David, y Belén era la ciudad de David. Pero Jesús y José no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret. Luego del nacimiento de Jesús en Belén, José y María se regresaron a vivir en Nazaret. Por eso le llaman a Jesús el Nazareno, porque él había crecido, no nacido, sino crecido en Nazaret, pero nacido en Belén. Bueno, sigamos. En ese momento, dice que habían pastores en la misma región, en Judea, en Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Eso está en Lucas 2:8. Lucas 2 del 9 al 11 dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Les anuncia el ángel a todas estas gentes, a estos pastores que están ahí en esa región. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, si usted se da cuenta, ellos no fueron al templo a anunciar el nacimiento de Jesús. No fueron a buscar al sumo sacerdote, a los levitas, a los sacerdotes. No fueron a buscar a los miembros del Sanedrín. Ahí no fueron. No buscaron a ninguno de los líderes religiosos de esa época. Tampoco fue el ángel al palacio a anunciarle a Herodes. No le anunciaron a Herodes el nacimiento de Jesús. Tampoco fue el ángel a anunciarle al emperador romano o a su representante para revelarles el plan de Dios. El ángel no les fue a revelar a ninguno de todos estos el plan de Dios. Se lo reveló a unos sencillos pastores. Esta buena noticia era para todos.
Y hoy es para los creyentes a quienes se les anuncia el nacimiento de Emanuel. Para los creyentes a quienes se les anuncia el nacimiento de Emanuel. Bueno, siguiendo, Lucas 2:8, que ya lo vimos, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué pasó? En ese momento Dios estaba interviniendo después de 400 años de silencio. Se recuerdan que la profecía del Antiguo Testamento llegó hasta Malaquías. Malaquías profetizó 400 años antes de Jesús y después de Malaquías ya no hubieron profetas, sino que hubo un silencio de Dios, no se habló nada con respecto a profecía. Lucas en su relato retrocedió hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando el ángel Gabriel apareció al padre de Juan, o sea, Zacarías, que servía en el templo, los padres de Juan eran Zacarías y Elizabeth. Y como estamos hablando que en la cultura judía los nombres tenían un significado, el significado de Zacarías era Dios recuerda y el significado de Elizabeth era su juramento. De manera que si unimos esos dos términos tenemos la frase Dios recuerda su juramento. Eso quiere decir los nombres de Zacarías y de Elizabeth. Dios recuerda su juramento. Pero si ustedes se dan cuenta, esas frases o esos significados tenían que ver también con alguna profecía de la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cuándo pronunció Dios un juramento? Bueno, lo encontramos en el Salmo 89, versículos 34 al 37, que registra la ocasión cuando dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Aquí está la profecía. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Ese fue el juramento que Dios está recordando, lo que significaba el nombre de Zacarías y de Elizabeth. Dios recuerda su juramento, está aquí en el Salmo 89. Bueno, dice también que eran hombres devotos los que estaban ahí. Eran los pastores, eran hombres devotos, probablemente conocedores de la profecía mesiánica. Y como dijera también Simeón, el que estaba en el templo cuando lo llevaron a presentar al Señor, esperaban la consolación de Israel. Eso está en Lucas 2:25. Nótese su relación ejemplar. Y podemos ir a ver también versículos 15, 17 y 20. La decisión, aquí viene ya aclaración, ¿por qué no celebramos en diciembre la Navidad? La decisión de fijar la fecha del nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre se tomó en el cuarto siglo. Es decir, durante el reinado de Constantino, el primer emperador cristiano que estuvo en los años 306 al 337 antes de Cristo. Fue cuando se hizo coincidir la fecha del nacimiento del Salvador con este 25 de diciembre, con las fiestas saturnales, que eran fiestas paganas con orgías, y se celebraba el regreso del sol después de los días en que la oscuridad iba constantemente en crecimiento. Eso fue el 25 de diciembre de esos años, cuando Constantino decretó que debía celebrarse el nacimiento de Jesús ese 25 de diciembre para hacer coincidir las fiestas de estas saturnales con el nacimiento del Salvador. Y esas fiestas saturnales, ya dijimos, eran fiestas, se celebraban con orgías y era porque había una oscuridad del sol y entonces los días se iban oscureciendo cada día más, iban en crecimiento. Durante esa festividad se hacían intercambios de regalos. Los cristianos no objetaron la acción de hacer regalos.
la selección del 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús no descansa sobre sólidas bases históricas ni bíblicas. No son ni históricas ni bíblicas. Cualquiera que sepa un poquito de historia podrá darse cuenta y comprobar que el Señor no nació el 25 de diciembre. Pero mucha gente ignora la historia y no digamos, ignora la Biblia o no entiende la Biblia o no la estudia, no profundiza en ella. Si de algún modo pudiéramos saber cuándo Elizabeth, la esposa de Zacarías, quedó embarazada, sabríamos también cuándo nació Yeshua, o sea, Jesús. Entonces la pregunta aquí es, ¿habría alguna manera de saber cuándo Elizabeth quedó embarazada? Sí, hay forma de saberlo y lo dice la Biblia. Y la respuesta la encontramos en Lucas 1, versículos 24 al 26. Y vamos a ver qué dice Lucas 1, 24 al 26. Aquí ya estamos entrando al punto de conocer la fecha cuando nació realmente el Mesías o Jesús. En aquel tiempo, en el templo, se habían establecido 24 grupos sacerdotales para ministrar en el templo. Eran 2 grupos sacerdotales por cada mes, de manera que en 12 meses se cubrían los 24 turnos que ministraban durante el año. Y el grupo de Abías, uno de los sacerdotes, el grupo de Abías era el octavo, en el octavo grupo, le tocaba el octavo grupo. Si eran 2 grupos por mes, quiere decir que era el cuarto mes. 4 meses por 2 son 8. El octavo turno de Abías le correspondía en el cuarto mes. Eso está en Primera Crónicas 24:10. Como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era del grupo de Abías, según Lucas 1:5, le tocaba servir en la octava semana del año. La octava semana del año. Cuando Zacarías volvió a casa, Elizabeth quedó embarazada. Eso fue alrededor del cuarto mes lunar, que corresponde a junio y julio, 15 de junio al 15 de julio. 9 meses después, o sea, más tarde, que llegamos al mes de abril nuestro, en la Pascua hebrea, nació su hijo Juan el Bautista. Y 6 meses después de Juan, nació Yeshua, es decir, en la fiesta de Sukkot, en la fiesta que se celebraba entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Si este dato usted no lo capta en este momento, se va a perder la fecha del nacimiento de Jesús. Aquí está la explicación por qué no celebramos en diciembre. Aquí está nuevamente el calendario hebreo. O sea, en este cuarto mes, aquí donde le estoy marcando con la flechita, junio, julio, al final de julio, Zacarías terminó su turno como sacerdote en el templo, a final de julio. Quiere decir que después de esto, él fue a su casa y tuvo una relación marital con su esposa, Elizabeth, y Elizabeth quedó embarazada. O sea, a partir de este punto, entonces deben de contarse los meses para el nacimiento de Juan. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Juan nació entre marzo y abril, entre el 15 de marzo y 15 de abril, como dice la profecía. Nació en la fiesta, que se celebraba en ese periodo. Como Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo cuando se le anunció a María, quiere decir que cuando María recibió el aviso de que fue a visitar a Elizabeth y le comentaron que Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo y nace Juan en este periodo, quiere decir que 6 meses después de esto iban a ser el Mesías. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
entre septiembre y octubre. Y dijimos al principio que la fiesta de la expiación se celebraba entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, que es el séptimo mes. Aquí casa exactamente que es el séptimo mes. Entonces, en esta fecha vimos que la expiación se celebraba el día 10 del mes séptimo. O sea, si el 15 de septiembre empezaba este mes, del 15 más los 10 que ya vimos, era 25 de septiembre, 25 de septiembre. Entonces, Jesús nació casi que exactamente el 25 de septiembre, 6 meses después de que nace Juan. Ya hicimos el conteo de los meses en base a los datos que nos da Lucas ahí en el Evangelio. De tal manera que, siguiendo, dice el versículo 9 de Lucas 2, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Hablando de los pastores que estaban en esa región. Se apareció el ángel del Señor y se apareció la presencia de Dios, la gloria del Señor, la Shekinah de Dios, y los rodeó de resplandor y ellos entraron en temor. Al mismo tiempo resplandeció sobre ellos la gloria del Señor, o sea, la refulgencia celestial, correctamente considerada como la manifestación de la presencia y del poder de Dios. No es sorprendente que los pastores sintieran un gran temor, se sintieran terriblemente atemorizados. Eran hombres devotos, sin embargo eran pecadores y lo que ahora experimentaban les había sobrevenido inesperadamente. Dice el escritor que cuando Zacarías, el padre de Juan, estaba ministrando en el templo, se le apareció el mensajero, el ángel de Yahvé, o sea, de Jehová, anunciándole el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Según la tradición judía, Juan el Bautista, que también los sacerdotes lo confundieron con Elías, tenía que nacer en la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, o sea, entre marzo y abril, que fue cuando nació Juan el Bautista. Y eso está en Malaquías 4:5, que se celebraba durante el primer mes del año hebreo, lo que corresponde a marzo y abril, y que se llama en hebreo el mes de Nisán, el primer mes del calendario judío. Durante esa fiesta se acostumbra dejar una silla y un cubierto libre en los judíos, y lo hacen por si acaso viniera el profeta. Ellos esperaban que Elías iba a venir en la fiesta esta de Pesaj, que ellos dejaban entonces una silla libre y dejaban los cubiertos por si acaso se presentaba Elías, o sea, la fiesta de la Pascua. Entonces el versículo 10 de capítulo 2 de Lucas dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, hablando del pueblo de Israel, para todo el pueblo, nuevas de gran gozo. Las buenas nuevas son las del evangelio. Aunque el verbo traer buenas nuevas al principio se usó en el sentido general de traer buenas nuevas de cualquier especie, más adelante iba a ser usado especialmente para indicar la difusión de las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. Cuando habla de gran gozo, ¿qué gozo mayor puede existir que la realización y la sincera aceptación del hecho que Dios mismo, por medio del sacrificio de su único hijo, había logrado la solución al más grande problema del mundo, el del pecado? ¿Qué mayor gozo es ese que tener una solución al más grande problema de la raza humana, que es el pecado? Y no era la encarnación del Hijo de Dios el primer paso en la solución de ese problema del pecado. Por supuesto. La bien intencionada promesa de salvación por gracia, por medio de la fe, debe ser proclamada en todo el mundo. Pero los que la rechazan no pueden experimentar el gran gozo aquí mencionado. Esa maravillosa bendición es solamente para los que creen, a los que creemos, Juan 3:16. En vista del hecho que los pastores eran creyentes, el mensaje continuó en la forma siguiente. Versículo 11, que os ha nacido hoy, ya vimos que es 25 de septiembre, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Como si dijera, el prometido por tan largo tiempo.
ahora finalmente ha nacido la promesa que había sido cumplida y había sido dada. Acerca de la ciudad de David, si vemos en el versículo 4, dice un Salvador que es Cristo el Señor, que nació en la ciudad de David, Belén, con el fin de poner todo el énfasis en la obra salvadora de Jesús. Llama la atención al hecho de que en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, este es el único lugar donde se llama a Jesús Salvador. En el evangelio de Juan, Jesús es llamado Salvador en 4:42 y en 1 de Juan 4:14. Este Salvador aquí es presentado como el Cristo, esto es el Mesías o el ungido. Él es el ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser el gran profeta, el compasivo sumo sacerdote y el eterno rey. Si notan, les marqué en celeste, les puse fondo celeste a estos tres ministerios, profeta, sacerdote y rey, que eran los tres ministerios que el Señor Jesús debía de cumplir en su vida. Y él había sido, antes de morir, había sido profeta y sacerdote. Pero luego que él muere y no logró ser rey, este último ministerio lo va a cumplir en el milenio. Cuando él venga como rey de reyes y señor de señores, entonces se va a cumplir este ministerio rey, pero él ya cumplió el de profeta y de sacerdote. O sea que la profecía todavía tiene partes por cumplirse. El versículo 12 de Lucas 2 dice, esto os servirá de señal. Les da señal a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, detengámonos aquí. En la primera pregunta que yo les ponía de este estudio, les decía, ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? Y dijimos que tácitamente la escritura no dice que se celebre la Navidad, pero tampoco lo prohíbe. Ahora yo pregunto, ¿qué están haciendo estos ángeles? Esta multitud que se cree que eran miles o millones de ángeles que se aparecieron a los pastores y empezaron a alabar a Dios. ¿Por qué estaban alabando a Dios? Simple y sencillamente sin ninguna razón de ser. Por supuesto que no. Estaban alabando a Dios celebrando el nacimiento de Jesús. Los ángeles, millones de ángeles celebrando el nacimiento de Jesús, alababan a Dios y decían, ahorita vemos qué decían, sigue sorpresa sobre sorpresa. Primero un ángel había descendido y había tomado posición muy cerca de los pastores. Una vez que hubo hecho su anuncio, repentinamente descendió todo un ejército de ángeles. Estos ángeles ahora se ven parados con el primer ángel, por lo tanto, también cerca de los pastores. ¿Se parece? Aquí la pregunta es, ¿se parece la primera Navidad a lo que se celebra actualmente, haciendo los nacimientos modernos, los cuadros, las representaciones, la poesía y la fantasía popular, las fiestas bacanales, las orgías, los adulterios, etcétera? ¿Se parece esa primera fiesta de Navidad a la que se celebra en los días de hoy en todas partes del mundo? Por supuesto que no. Y yo les voy a mostrar unos ejemplos. Por lo menos en Guatemala, así se celebra la Navidad. La gente da rienda suelta a sus deseos carnales y se embriagan y hacen muchas cosas. En otras partes del mundo se celebra de esta manera. Esto más que todo dijéramos en otros continentes. Y esa es una celebración como la que hicieron los ángeles cuando nació Jesús. Entonces, ¿qué decían los ángeles cuando se aparecen a los pastores que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas? ¿Por qué están glorificando a Dios en las alturas? Porque ha nacido el Mesías. O sea, el cristiano debiera de celebrar. Sería obligación moral, espiritual para todo creyente celebrar el nacimiento de Jesús. Que el mundo haya hecho de la celebración una celebración tan santa, la haya convertido en una fiesta pagana, una fiesta bacanal. Eso no quiere decir que los verdaderos cristianos no celebremos el nacimiento de Jesús. Si los ángeles lo celebraron y cantaban a Dios, millones de ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Si ellos lo hicieron, nosotros nos vamos a quedar callados. No vamos a celebrar el nacimiento de Jesús porque el mundo lo celebra de una forma que no corresponde. Nos ha quitado el mundo la celebración que es nuestra y no estamos reclamando eso ni estamos restituyendo la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Eso es pecado. Los ángeles quieren que toda la creación alabe a Dios y a Jesús por el cumplimiento de la tarea que el Padre le dio para hacer, la cual trae paz a los hombres. Esa paz es reconciliación entre Dios y el hombre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más sinceramente alaban los hombres a Dios por la salvación que ha obrado, más paz poseerán. El 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Los pastores glorificando y alabando a Dios también. ¿Por qué? Porque había nacido el Hijo de Dios. Había nacido el Mesías. Había nacido Emmanuel. Y por eso ellos iban alabando a Dios como se les había dicho. De manera que podemos llegar finalmente a conclusiones y reflexiones. ¿Cómo llamaremos a Jesús? ¿Emmanuel? ¿Jesús o Cristo? Emmanuel ya dijimos que es el significado o es la cualidad y quiere decir Dios con nosotros. Jesús es el nombre de pila y quiere decir o significa Salvador. Y Cristo, que es el Mesías, que ese es el título del mismo Jesús. O sea, los nombres y los significados debemos de entenderlos en su justa dimensión. Su nombre es Jesús, pero nunca lo llamaron Emmanuel. Pero no es posible llamarlo Jesús a menos que sea Emmanuel. Es decir, Dios con nosotros. Debe ser Emmanuel para ser el Salvador del mundo. Dice, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lucas 2, del 17 al 20. Entonces, ¿no será que el mundo está en un adormecimiento espiritual? Todo el mundo supo del nacimiento de Jesús y fue la emoción del momento y nada más. ¿Qué pasa en estos tiempos cuando es notorio la cercanía del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué acciones estamos tomando en lo personal? ¿Será que la gente y algunos cristianos estamos en una total indiferencia hacia el nacimiento de Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Como cristianos, ¿qué festejamos en la Navidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo realizamos? ¿Debemos festejarla? Claro que sí. Hoy la Navidad es producto de la moda, tendencias y comercio. La Navidad es como un recordatorio. ¿Se recuerdan solamente los Reyes Magos? ¿Hay intercambio de regalos? ¿Por qué razón? ¿Qué le ofrecemos como presente a Dios? ¿Qué obtenemos a cambio? De grandes eventos proféticos, veamos. Sí, Jesús nació exactamente el primer día de la fiesta de los tabernáculos. El 15 del mes Tishri, si él nació en ese primer día, entonces fue crucificado el día de regocijo, o sea, el 23 de Tishri, o sea, 23 de septiembre. Murió exactamente en el día de la Pascua, el primer mes de hebreo, en Nisan, al igual que ¿cómo se llama? Que el nacimiento de Juan el Bautista, el día 14 de Nisan. Resucitó exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos, el día 17 de Nisan. Sí envió el Espíritu Santo exactamente el día de la fiesta de Pentecostés, 50 días después. Si ustedes notan, en todos estos eventos que son importantes, siempre se dan en días de fiestas hebreas, fiestas judías. De manera
que el 25 de diciembre no hay ninguna fiesta judía, por lo cual una vez más se corrobora que el Señor no nació el 25 de diciembre. Ahora, si la gente lo quiere celebrar el 25 de diciembre, está bien que lo celebren, pero como se debe celebrar. Pero no embriagándose ni estando cometiendo adulterios, fornicaciones y emborrachándose y fumando drogas y haciendo tantas cosas en fiestas bacanales. ¿Acaso los pastores o los ángeles hicieron eso? Los ángeles dieron gloria a Dios porque había nacido el Hijo de Dios. Ahora, mire lo que hace el mundo. No hace nada de eso, de darle gloria a Dios. Terminamos con este mensaje, este pensamiento de Charles Spurgeon. ¿No hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Muy bien, terminamos hasta ahí y les dejo el tiempo por si hay preguntas o comentarios. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.